dormitorios, jardín, una cocina, salón, un baño y una pizca de presencia paranormal. La inmobiliaria Home Domus 360 ha puesto a la venta una de las casas encantadas más famosas de Reino Unido y lo ha hecho sin ocultar la particular condición de la vivienda. En su web dejan claro que la propiedad, ubicada en la localidad de Saint-Osyth, en el condado de Essex, tiene un pasado no apto para miedosos. Se trata de The Cage, o la jaula, que recibe este nombre porque funcionó como prisión desde la Edad Media hasta 1908. En 1552, 13 acusadas de brujería fueron encarceladas en lo que hoy es el comedor del domicilio a la espera de juicio. Entre ellas se encontraba la famosa curandera Ursula Kemp, vecina de la localidad, en cuyo recuerdo existe hoy una placa en la fachada del edificio. En el juicio, las 13 prisioneras, que han pasado a la historia como las brujas de Saint-Osyth, referencia común a las condenas por brujería cerca de Essex en 1582, fueron consideradas culpables y sentenciadas a muerte en la horca. Algunas de las famosas brujas de Salem, condenadas a la misma pena a finales del siglo XVII, también residían en el condado de Essex. La inmobiliaria tampoco oculta los orígenes del municipio, que acoge hoy a poco más de 2.000 habitantes. En el siglo VII, este pequeño pueblo fue víctima del pillaje y los saqueos de los vikingos. A principios del siglo XX, la jaula se convirtió en una residencia privada. Y según indican desde Home Domus 360 en su web, muchos de los propietarios posteriores no pudieron hacer frente a las actividades paranormales y la vendieron rápidamente. Llegó a haber un suicidio, añaden. Su actual dueña, Vanessa Mitchell, quien no conocía la tenebrosa condición de la vivienda al adquirirla, relató en el libro Los espíritus de la jaula sus años como inquilina de la casa encantada, en la que acabó celebrando eventos para amigos de lo paranormal. Según asegura, ha visto sombras en su habitación, ha oído gritos y ha sido golpeada por manos invisibles. Los compradores que deseen hacer una visita a The Cage deberán firmar un descargo de responsabilidad. Los gerentes de la inmobiliaria, eso sí, se comprometen a no dejarte solo durante el recorrido, por las dudas. Pero ¿quién fue Ursula Kemp y por qué fue encarcelada en esta vivienda que está a la venta? Úrsula nació en Saint-Osyth. Era una curandera a la que sus vecinos llamaban con frecuencia para aliviar dolencias y enfermedades. Su vecina y ex amiga Grace Turlow testificó que cuando su hijo Davy estaba enfermo, pidió la ayuda de Kemp. Davy se recuperó temporalmente de su enfermedad y Turlow creyó que Kemp lo había curado. Algún tiempo después, y con pocos meses de edad, Joan, la otra hija de Grace, se cayó de la cuna y murió por una fractura en el cuello. Más adelante, Turlow quedó coja y volvió a pedir la ayuda de Kemp, que accedió a curarla por 12 peniques. Grace mejoró, pero luego se negó a pagarle a Kemp su tarifa, diciendo que no tenía dinero. Las dos mujeres discutieron y Kemp amenazó con vengarse de Turlow, quien volvió a quedar lisiada. Turlow testificó que desde esa pelea, ella y su familia habían tenido varios problemas de salud y culpó a Kemp por la enfermedad de su hijo, su propia cojera y la muerte de su bebé. Entonces Turlow se quejó al magistrado Brian Darcy y comenzó una investigación. Alice Leatherdale,
testificó que Kemp le había pedido un poco de arena para fregar. Esta se usaba como limpiador abrasivo, y que ella se negó porque sabía que Úrsula hacía brujería. La hija de Alice, Elizabeth, declaró que Úrsula le había murmurado algo al oído. Cuando Elizabeth enfermó y murió, Lauderdale culpó a Kemp por hechizar a la niña y desencadenar su muerte. Por si todo esto no fuera suficiente, el hijo de 8 años de Kemp, Thomas, testificó que su madre tenía 4 espíritus o familiares. Un familiar para una bruja es un ser que obedece los designios de la persona con la cual ha hecho un pacto, actuando como sirviente y ayudante. Suelen ser gatos, pero también pueden ser búhos, perros, ranas o sapos. Alice Lauderdale los describió como un gato gris llamado Tiffin, un cordero blanco llamado Tighty, un sapo negro llamado Paishin y un gato negro llamado Shake. Dijo que había visto a estos animales succionar sangre del cuerpo de su madre. Thomas aseguró que había estado presente cuando Alice Newman visitó a su madre, que ésta le había dado a Newman una olla de barro y que creía que contenía los familiares muertos. Días después, vio a Newman regresar diciéndole a Kemp que ella había enviado espíritus para matar a un hombre local y a su esposa. El juez Darcy manifestó que Kemp le hizo una confesión completa en privado. Según él, ella dijo que aproximadamente 10 años antes había experimentado cojera, que acudió a una curandera local que le había dicho a Kemp que había sido hechizada y que debería curarse ella misma. Le recomendó un ritual usando estiércol de cerdo, salvia y hierba de San Juan, y Kemp se recuperó. Luego, 2 mujeres que conocía le pidieron ayuda por el mismo padecimiento. Ella las ayudó de la misma manera y aparentemente también se recuperaron. Desde entonces había realizado servicios de curación para sus vecinos. Úrsula dimitió a los 4 familiares que su hijo había mencionado. Dijo que eran 2 espíritus masculinos que mataban personas y 2 espíritus femeninos que traían enfermedades a la gente y mataban al ganado. Kemp confesó haber enviado a sus familiares para dejar coja a Grace Turlow y matar a Joan, Elizabeth Lauderdale y a la cuñada de Kemp. Asimismo, y como era costumbre, a base de tortura, nombró a otras 12 mujeres como brujas, 6 de las cuales fueron ahorcadas, incluida la propia Úrsula, en 1582. Muchas de las acusadas confesaron libremente haber practicado brujería, a pesar de saber que se enfrentaban a la muerte como resultado. Existe la idea de que los huesos de Úrsula Kemp y otra de las mujeres fueron encontrados en un jardín en 1921, pero estudios posteriores no están de acuerdo con esta teoría. Y a raíz de la noticia de la venta de esta casa, que no es nueva, pero lleva circulando bastante ya, se me ocurrió hablar en profundidad de uno de los juicios por brujería más famosos, que ha dado pie a libros, películas, series y que ha hecho de su ciudad todo un espectáculo al día de hoy. Desde junio hasta septiembre de 1692, 19 hombres y mujeres, todos condenados por brujería, fueron llevados a Gallows Hill, una ladera árida cerca de Salem Village, para ser ahorcados. Otro hombre de más de 80 años fue presionado a muerte bajo pesadas piedras por negarse a ser sometido a juicio por cargos de brujería. Docenas languidecieron en la cárcel durante meses sin juicio. Entonces, casi tan pronto como había comenzado, la histeria que se extendió gracias a los puritanos de Massachusetts terminó. ¿Por qué ocurrió esta parodia de la justicia? ¿Por qué ocurrió en Salem? Nada en esta tragedia era inevitable. Solo una combinación desafortunada de una guerra fronteriza en curso, las condiciones económicas, los conflictos congregacionales, el aburrimiento adolescente y los celos personales pueden explicar la espiral de acusaciones, juicios y ejecuciones
que ocurrieron en la primavera y el verano de 1692. En 1688, John Putnam, uno de los ancianos más influyentes de Salem Village, invitó a Samuel Parris, anteriormente un plantador y comerciante marginalmente exitoso en Barbados, a predicar en la iglesia de Salem. Un año más tarde, después de negociaciones sobre salarios, ajustes por inflación y leña gratis, Parris aceptó el puesto de ministro de la aldea. Se mudó a Salem con su esposa Elizabeth, su hija Betty de 6 años, su sobrina Abigail Williams y su esclava india Tituba, adquirida por Parris en Barbados. El Salem que se convirtió en el nuevo hogar de Parris estaba en medio de un cambio. Comenzaba a desarrollarse una élite mercantil. Las personas prominentes estaban cada vez menos dispuestas a asumir posiciones como líderes de la ciudad. Dos clanes, los Putnam y los Porters, competían por el control de la aldea y su púlpito, y se estaba librando un debate sobre cómo la aldea de Salem Village, más ligada a las regiones agrícolas del interior, debería ser independiente de Salem, un centro de comercio marítimo. En algún momento, durante febrero del invierno excepcionalmente frío de 1692, la joven Betty Parris se enfermó extrañamente. Corrió, se zambulló debajo de los muebles, se retorció de dolor y se quejó de fiebre. La causa de sus síntomas puede haber sido una combinación de estrés, asma, culpa, abuso infantil, epilepsia y psicosis delirante, pero había otras teorías. Cotton Mather había publicado recientemente un libro popular, Providencias Memorables, describiendo la supuesta brujería de una lavandera irlandesa en Boston, y el comportamiento de Betty, de alguna manera, reflejaba el de la persona afligida descrita en el libro, ampliamente leído y discutido de Mather, a más de 70 millas de distancia, que el diablo estaba al alcance de la mano. La muerte súbita y violenta ocupaba las mentes. Las conversaciones sobre brujería aumentaron cuando otros compañeros de juego de Betty, incluidos Mercy Lewis, de 17 años, y Mary Walcott, comenzaron a exhibir un comportamiento inusual similar. Cuando sus propias panaceas no lograron curar, William Griggs, un médico llamado para examinar a las niñas, sugirió que los problemas de ellas podrían tener un origen sobrenatural. La creencia generalizada de que las brujas tenían como objetivo a los niños hizo que el diagnóstico del médico pareciera cada vez más probable. Una vecina, Mary Sibley, propuso una forma de contramagia. Le dijo a Tituba que horneara un pastel de centeno con la orina de la víctima afectada y que le diera el pastel a un perro. Se creía que las brujas usaban perros como agentes para llevar a cabo sus órdenes diabólicas. En ese momento, las sospechas ya habían comenzado a centrarse en Tituba, quien era conocida por contarles a las niñas historias de presagios, vudú y brujería. Folclore autóctono. Su participación en el episodio del pastel de orina la convirtió en un chivo expiatorio aún más obvio para lo inexplicable. Mientras tanto, el número de niñas afectadas siguió creciendo, llegando a 7, con la incorporación de Ann Putnam, Elizabeth Hobart, Susanna Sheldon y Mary Warren. Según el historiador Peter Hoffer, las chicas pasaron de ser un círculo de amigas a una pandilla de delincuentes juveniles. Muchas personas de la época se quejaron de que los jóvenes carecían de la piedad y el sentido de propósito de la generación de los fundadores. Las niñas se contorsionaban en poses grotescas, caían en posturas congeladas y se quejaban de sensaciones de mordeduras y pellizcos.
En un pueblo donde todos creían que el diablo era real, estaba cerca y actuaba en el mundo real, la supuesta aflicción de las niñas se convirtió en una obsesión. En algún momento, después del 25 de febrero, cuando Tituba horneó el pastel de brujas, y el 29 de febrero, cuando emitieron órdenes de arresto contra Tituba y otras 2 mujeres, Betty Parris y Abigail Williams, comenzó la caza de brujas. La consistencia de las acusaciones de las 2 niñas sugiere fuertemente que elaboraron sus historias juntas. Pronto, Ann Putnam y Mercy Lewis también informaron haber visto brujas volando a través de la niebla invernal. La destacada familia Putnam apoyó las acusaciones de las niñas, dando un impulso considerable a los procesamientos. Las 3 primeras en ser acusadas de brujería fueron Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. Tituba era una elección obvia. Good era una mendiga inadaptada social que vivía donde alguien la albergara. Y Osborne era vieja, pendenciera y no había asistido a la iglesia durante más de un año. Los Putnam presentaron su denuncia contra las 3 mujeres ante los magistrados del condado, Jonathan Corwin y John Hatton, quien programó los exámenes de las supuestas brujas para el 1 de marzo de 1692 en la taberna de Ingersoll. En los exámenes, las niñas describieron los ataques de los espectros de las 3 mujeres y cayeron en su patrón de contorsiones, para entonces perfeccionado, cuando estaban en presencia de una de las sospechosas. Otros aldeanos se adelantaron para contar historias de queso y mantequilla que misteriosamente se estropeaban, o de animales que nacían con deformidades después de las visitas de una de las sospechosas. Los magistrados, en la práctica común de la época, hicieron las mismas preguntas a cada una de las mujeres una y otra vez. ¿Habían visto ellas a Satanás? ¿Cómo, si no eran brujas, explicaban las contorsiones aparentemente causadas por su presencia? El estilo y la forma de las preguntas indicaban que los magistrados consideraban culpables a las mujeres. El asunto podría haber terminado con amonestaciones, si no fuera por Tituba. Después de negar categóricamente cualquier culpa, tal vez por temor a convertirse en un chivo expiatorio, Tituba afirmó que se le acercó un hombre alto de Boston, obviamente Satanás, que a veces aparecía como un perro o un cerdo, y le pidió que firmara en su libro e hiciera su trabajo. Sí, declaró Tituba, era una bruja, y además ella y otras 4 brujas, incluidas Good y Osborne, habían volado por los aires en sus postes. Había tratado de acudir al reverendo Parris en busca de consejo, dijo, pero el diablo le había bloqueado el camino. La confesión de Tituba logró transformarla de un posible chivo expiatorio a una figura central en los juicios en expansión. Su confesión también sirvió para silenciar a la mayoría de los escépticos, y Parris y otros ministros locales comenzaron a cazar brujas con entusiasmo. Pronto, según sus propios informes, las formas espectrales de otras mujeres comenzaron a atacar a las niñas afligidas. Martha Corey, Rebecca Nurse, Sarah Cloyce y Mary Easty fueron acusadas de brujería. Dorcas Wood, la hija de 4 años de Sarah, se convirtió en la primera niña en ser acusada de brujería, cuando 3 de las otras niñas se quejaron de que fueron mordidas por el espectro de Dorcas. La criatura de 4 años fue arrestada, estuvo en la cárcel durante 8 meses y vio a su madre ser llevada a la horca. Las acusaciones de las chicas y sus actuaciones eran cada vez más pulidas, incluido el nuevo acto de quedarse mudas, presentado ante un público numeroso y creyente. Atrapadas en la cárcel con el testimonio condenatorio de las niñas afectadas ampliamente aceptado, las sospechosas comenzaron a ver la confesión como una forma de evitar la horca. Deliverance Hobbs se convirtió en la segunda bruja en confesar, admitiendo haber pellizcado a 3 de las niñas
por orden del diablo y haber volado en un poste para asistir a un sábado de brujas en un campo abierto. Las cárceles se acercaron a su capacidad y la colonia se tambaleó al borde del caos cuando el gobernador Phips regresó de Inglaterra. Este decidió que se requería una acción rápida. Phips creó un nuevo tribunal, el Tribunal de Oyer y Terminer, para escuchar los casos de brujería. 5 jueces, incluidos 3 amigos cercanos de Cotton Mather, fueron designados para el tribunal. El presidente del Tribunal Supremo y el miembro más influyente de la corte era un entusiasta cazador de brujas llamado William Stoughton. Mather instó a Stoughton y a los otros jueces a dar crédito a las confesiones y a admitir pruebas espectrales, testimonio de personas afligidas de que habían sido visitadas por el espectro de un sospechoso. Los jueces, que generalmente no tenían formación jurídica, buscaban la orientación de los ministros en asuntos relacionados con la brujería. Se prestó atención al consejo de Mather y los jueces también decidieron permitir la llamada prueba del contacto, en la que se pedía a los acusados que tocaran a las personas afligidas para ver si su toque, como se suponía generalmente del toque de las brujas, detenía sus contorsiones. Y el examen de los cuerpos de los acusados en busca de evidencia de marcas de brujas, lunares o similares en los que el familiar de una bruja podía succionar. Las pruebas que estarían excluidas de los tribunales modernos, oídas, chismes, historias, afirmaciones sin fundamento, conjeturas, etc., también eran admitidas. En Salem faltaban muchas protecciones que los acusados modernos dan por sentadas. Las brujas acusadas no tenían asesoría legal, no podían tener testigos que testificaran bajo juramento en su nombre y no tenían vías formales de apelación. Sin embargo, los acusados podían hablar por sí mismos, presentar pruebas e interrogar a sus acusadores. El grado en que los acusados en Salem pudieron aprovechar sus modestas protecciones varió considerablemente, dependiendo de su propia agudeza y su influencia en la comunidad. La primera bruja acusada y que fue llevada a juicio fue Bridget Bishop. Con casi 60 años, propietaria de una casa de mala reputación, crítica con sus vecinos y reacia a pagar cuentas, Bishop era candidata probable para una acusación de brujería. El hecho de que Thomas Newton, fiscal especial, seleccionara a Bishop para su primer enjuiciamiento sugiere que creía que se podía presentar un caso más sólido contra ella que contra cualquiera de las otras brujas sospechosas. En el juicio a Bishop, el 2 de junio de 1692, un peón testificó que vio la imagen de Bishop robando huevos y luego la vio transformarse en un gato. Deliverance Hobbs, para entonces probablemente loca, y Mary Warren, ambas brujas confesas, testificaron que Bishop era una de ellas. Un aldeano llamado Samuel Gray le dijo al tribunal que Bishop visitaba su cama por la noche y lo atormentaba. Un jurado de matronas asignadas para examinar el cuerpo de Bishop informó que encontraron una excrescencia de carne. Varias de las niñas afligidas testificaron que el espectro de Bishop las aquejaba. Muchos otros aldeanos describieron por qué pensaban que Bishop era responsable de varios episodios de mala suerte que les habían sucedido. Incluso hubo testimonios de que mientras era transportada bajo vigilancia, más allá de la casa de reuniones de Salem, ella miró el edificio e hizo que una parte de él cayera al suelo. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Uno de los jueces, Nathaniel Saltonstall, horrorizado por la conducción del juicio, renunció a la corte. El presidente del Tribunal Supremo, Stoughton, firmó la sentencia de muerte de Bishop y el 10 de junio de 1692 fue llevada a Gallows Hill y ahorcada. A medida que se acercaba el verano de 1692, el ritmo de los juicios se aceleraba. Pero no todos los acusados tenían tan mala reputación como Bridget Bishop.
Rebecca Nurse era una mujer piadosa y respetada, cuyo espectro, según Ann Putnam y Abigail Williams, las atacó a mediados de marzo de 1692. La madre de Ann Putnam agregó su queja de que Nurse le exigió que firmara el libro del diablo y luego la pellizcó. Nurse era una de las 3 hermanas Stone, todas identificadas como brujas, que eran miembros de la familia Topsfield, que tenía una disputa de larga data con la familia Putnam. Además de la evidencia de los miembros de la familia Putnam, la principal evidencia contra Nurse parecía ser un testimonio que indicaba que poco después de que le llamara la atención a Benjamin Holton por permitir que su cerdo retozara en su jardín, este murió. El jurado emitió un veredicto de no culpabilidad, para gran disgusto del presidente del Tribunal Supremo, Stoughton, quien le dijo al jurado que volviera y considerara nuevamente la declaración de Nurse, que podría considerarse una admisión de culpabilidad, más probablemente una indicación de confusión sobre la pregunta, ya que Nurse era mayor y casi sorda. El jurado volvió a reunirse. El 19 de julio de 1692, Nurse fue conducida con otras 4 brujas condenadas a Gallows Hill. Las personas que se burlaban de las acusaciones de brujería corrían el riesgo de convertirse en blanco de las mismas acusaciones. Un hombre que criticó abiertamente los juicios pagó su escepticismo con su vida. John Proctor era un obstinado dueño de una taberna que denunció abiertamente la casa de brujas. Testificando contra Proctor estaban Ann Putnam, Abigail Williams, Indian John, un esclavo de Samuel Parris que trabajaba en una taberna de la competencia, y Elizabeth Booth, de 18 años, quien testificó que los fantasmas se habían acercado a ella y acusaron a Proctor de asesinato en serie. Proctor se defendió, acusando a las brujas confesas de mentir, quejándose de tortura y exigiendo que su juicio se trasladara a Boston. Los esfuerzos resultaron inútiles. Proctor fue ahorcado. Su esposa Elizabeth, que también fue condenada por brujería, se salvó de la ejecución debido a su embarazo. Ninguna ejecución causó más inquietud en Salem como la del ex ministro del pueblo, George Burroughs. Burroughs, que vivía en Maine en 1692, fue identificado por varios de sus acusadores como el cabecilla de las brujas. La madre de Ann Putnam afirmó que Burroughs hechizó a los soldados durante una campaña militar fallida contra Wabanakis en 1668. La primera de una serie de desastres militares que podrían atribuirse a una alianza entre indios y demonios. En su interesante libro, In the Devil's Snare, la historiadora Mary Beth Norton sostiene que la gran cantidad de acusaciones contra Burroughs y su vínculo con la guerra fronteriza es la clave para comprender los juicios de Salem. Norton sostiene que el entusiasmo de la corte de Salem en procesar los casos de brujería se debió en gran medida al deseo de los jueces de desviar la culpa por su propia defensa inadecuada de la frontera. Muchos de los jueces, señala Norton, desempeñaron papeles principales en un esfuerzo de guerra que había sido marcadamente infructuoso. Entre los 30 acusadores de Burroughs se encontraba Mercy Lewis, de 19 años, refugiada de las guerras fronterizas. Lewis, la más imaginativa y contundente de las jóvenes acusadoras, ofreció un testimonio inusualmente vívido contra Burroughs. Lewis le dijo a la corte que Burroughs la llevó a la cima de una montaña y, señalando hacia la tierra circundante, le prometió todos los reinos y tan solo firmaba en su libro. Una historia muy similar a la que se encuentra en Mateo, capítulo 4, versículo 8. En la ejecución se esperaba que un acusado en las colonias puritanas confesara y así salvara su alma. Pero Burroughs, en Gallows Hill, siguió insistiendo en su inocencia y luego recitó el Padre Nuestro a la perfección, algo que se pensaba que las brujas eran incapaces de hacer.
Según los informes, la multitud estaba muy conmovida. La agitación de la gente hizo que Cotton Mather interviniera y recordara a la multitud que Burroughs había tenido su lugar en la corte y lo había perdido. Una víctima de la casa de brujas de Salem no fue ahorcada, sino presionada bajo pesadas piedras hasta su muerte. Tal fue la suerte del octogenario Giles Corey, quien tras pasar 5 meses encadenado en una cárcel de Salem, con su también acusada esposa, no tuvo más que desprecio por el proceso. Al ver la inutilidad de su juicio y con la esperanza de que al evitar una condena, su granja, que de otro modo iría al Estado, podría ir a manos de sus 2 yernos, Corey se negó a presentarse al juicio. La pena por tal negativa era la muerte. 3 días después de haber fallecido Corey, el 22 de septiembre de 1692, 8 brujas condenadas, incluida Marta, la esposa de Giles, fueron ahorcadas. Estas resultaron ser las últimas víctimas de la casa de brujas. A principios del otoño de 1692, la sed de sangre en Salem estaba disminuyendo. Había dudas sobre cómo tanta gente respetable podía ser culpable. El reverendo John Hale dijo: "No se puede imaginar que en un lugar de tanto conocimiento, tantos en tan poco espacio de tierra, salten abominablemente al regazo del diablo al mismo tiempo". La élite educada de la colonia comenzó a esforzarse por poner fin a la histeria de casa de brujas que había envuelto a Salem. Increment Mather, el padre de Cotton, publicó lo que se ha llamado el primer tratado de evidencia de Estados Unidos, un trabajo titulado Caso de Conciencia, que argumentaba que sería mejor que 10 presuntos brujos escaparan a que una persona inocente fuera condenada. Increment Mather instó a la corte a excluir evidencia espectral. Samuel Willard, un ministro de Boston de gran prestigio, hizo circular algunas observaciones misceláneas que sugería que el diablo podría crear el espectro de una persona inocente. Las obras de Mather y Willard se entregaron al gobernador Phips. Lo más probable es que los escritos hayan influido en la decisión de Phips de ordenar al tribunal que excluya las pruebas espectrales y las pruebas conmovedoras y que exija pruebas de culpabilidad mediante pruebas claras y convincentes. Con pruebas espectrales no admitidas, 28 de los últimos 33 juicios por brujería terminaron en absoluciones. 3 brujas condenadas fueron indultadas más tarde. En mayo de 1693, Phips liberó de prisión a todas las condenadas que quedaban. Al término de la cacería de brujas en Salem, 19 brujas condenadas fueron ejecutadas. Al menos 4 brujas acusadas habían muerto en prisión y un hombre, Giles Corey, había sido presionado hasta la muerte. Entre 1 y 200 personas más fueron arrestadas y encarceladas por cargos de brujería. 2 perros fueron ejecutados como presuntos cómplices de brujas. Comenzó así un periodo de expiación en la colonia. Samuel Sewall, uno de los jueces, emitió una confesión pública de culpabilidad y una disculpa. Varios miembros del jurado se adelantaron para decir que estaban tristemente engañados y equivocados en sus juicios. El reverendo Samuel Parris admitió errores de juicio, pero en su mayoría echó la culpa a otros. Parris fue reemplazado como ministro de la aldea de Salem por Thomas Green, quien dedicó su carrera a reconstruir su congregación desgarrada. El gobernador Phips culpó de todo el asunto a William Stoughton. Stoughton, claramente más culpable que nadie por el trágico episodio, se negó a disculparse o explicarse. No obstante, criticó a Phips por interferir justo cuando estaba a punto de limpiar la tierra de brujas y se convirtió en el próximo gobernador de Massachusetts.